iniciar grabación, ahorita tuve un error de ponerle en manos libres. Entonces aquí vamos a ver problemas que desarrollen en el caso, el esquema aditivo. Entonces yo les agradezco mucho esto que asistan, porque dame 3 problemas que apoyen, que ayuden al desarrollo del esquema aditivo. ¿En qué grado? ¿Ustedes en qué grado son los que prefieren trabajar? O sea, desde ahora, ¿dónde se visionan? En primaria. ¿Y te dijeron que es para primaria este? Yo creo que sí, pero lo has preguntado. El que este programa de licenciatura de matemáticas está orientado para primaria. Para todo, ¿cierto? Sí, es para todos. Sí, les dijeron que para todo. Para todo, ¿cierto? Que sea para todo. Sí, porque antes el que yo vi era nada más para secundaria, pero el que yo vi se llamaba matemáticas y física. Y existía básica, licenciatura en básica y matemáticas y física. O sea que habían 2, uno para primaria y otro para bachillerato. Pero ya lo unieron. Entonces esta debe ser los 2. Pero de una vez es bueno que siempre uno esté preguntando. Otra vez, entonces usted se visiona ahí, y es bueno que yo sepa que se visiona ahí. Entonces dame desarrollo del esquema aditivo en primaria. Entonces yo, por ejemplo, lo pongo para primaria. Eso, ¿y usted se ve dónde? Sí. Hace en secundaria. Sí, yo en primaria, de pronto es porque siento que yo a los niños me da dificultad, ¿cierto? No, Dios mío. Por supuesto, aquí tienes 3 problemas matemáticos que pueden ayudar al desarrollo del esquema aditivo en estudiantes de primaria. Primer problema, Juan tiene 5 lápices y su amiga Ana le da 3 lápices. ¿Cuántos lápices tiene Juan en total? Entonces, ¿qué? Entonces uno dice, bueno, lo que pasa es que hay que decir simplemente sumar, ¿cierto? Entonces, que 5 más. Entonces, mire que es como en primaria. Así que entonces abramos esos lineamientos. Hay unos que son para bachillerato, también veremos. Y eso se nota, si por ejemplo Chiqui tiene 5 lápices y Liliana 2 verdes, ¿cuántos lápices se dejan con eso? Voy a abrir ya la carpeta que tenga que ver con eso. Entonces me voy a ir a documentos, docencia, seminario en didáctica de la aritmética, y en las clases entonces diseñamos una que es solamente para el desarrollo del esquema aditivo. Entonces le pongo simplemente una carpeta para esquema aditivo, solamente una carpeta para esquema aditivo y otra para esquema multiplicativo, otra para lineamientos curriculares, otra para... Después de lineamientos tenemos también antes de los derechos básicos de aprendizaje, los DBA, antes de los derechos, los estándares curriculares. Esa sería la otra. Entonces, de una vez creemos todo eso, esquema aditivo, abrir. Bueno, en realidad tengo que abrir en la carpeta de seminario. Eso me genera un problema abrir la que está en el interior. Seminario en Android. Esquema aditivo. Y en él creamos un cuadernito, un cuaderno que se llame esquema aditivo. ¿Cuál es la extensión de los cuadernos, Júpiter? La extensión de los archivos para que sean cuadernos Júpiter. Bueno, Python es PY, Python.py, ¿cierto? La Y. Simplemente para Python, entonces PY. Y este que es IPython Notebook es porque el I es como de interactivo.
y el notebook de cuaderno. Entonces tiene una extensión es IPYNB. NB es de notebook de cuaderno. Entonces es IPYNB. Yo se los digo es porque en realidad nosotros la tecnología la tenemos que introducir al igual que el inglés. O sea, igual también lo necesitamos. Se los digo ahí de a poquito, que lo vayamos naturalizando hasta que... ¿Cuál es un archivo Word? Que sepa la extensión. .docx. Que un Excel, XLSX. Que un video, MP4. Saberse esas cosas. O sea, que la tecnología la tenemos que manejar al igual que GeoGebra. Entonces, aquí ya me quedó esquema aditivo, ya me lo creo. Entonces yo creo una línea Markdown y le digo esquema aditivo. Y escribo los problemas que queremos discutir en clase en primaria y en bachillerato. Entonces, esquema aditivo en primaria, esquema aditivo en primaria y luego en bachillerato. Pero vea, yo no sabía que era que habían personas y tampoco lo tenía claro, era de que yo vi, a mí me formaron para secundaria, porque el programa era para secundaria en mi tiempo, y ya probablemente lo unificaron porque la Facultad de Educación ya no tiene por aparte básica matemática y después la de bachillerato, no, ya es una sola, licenciatura en matemática. Entonces es muy probable que sea para los dos, pero siempre yo te digo, confirme con los directivos, con el coordinador de práctica. ¿Qué te dijo él? El coordinador de práctica cuando vino. Pues dijo que era para todos. A todos, para eso. Todos, y como, no sé si escuché, pero yo también tengo para la universidad. Algo así. Ah, no, sí, para universidad, sí. Y por favor, siempre visiones que es para universidad también. Ingeniera, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Pase, siéntese, que ahí también hay silleta. Gracias, siéntese, claro, bienvenida. Ella es de ingeniería también. Ellas son licenciaturas en matemática. Ella es ingeniería agropecuaria, ya está como en octavo. Le tocó también conmigo en primer semestre. Aguantame ahí. Les tocó. Y eso sí es aguantar. Les tocó como varias materias. Sí, también hay diferencia de... A ellos también, varias. También les tocan varias. Pero ya esto ustedes lo van a llenar, entonces ya va a ser más variado. Porque ustedes son los que nos reemplazan a nosotros y eso es lo que se busca. Que ya sean los profesores. De hecho, el posgrado, ¿qué? ¿Sí lo vas a hacer? Claro. Eso. Yo quisiera que los trajeran acá. Deberían. Síganles diciendo, esquema aditivo en secundaria. Sí. ¿Y cómo vas todo? Bien, profe, bien. Sí. Ni hablar con usted un momentito, pero ahorita que se desocupe. Sí, seguro. Pero dígame. No, es que era hablar con usted. Sí. No, pero tranquilamente. Bueno, o si quiere. Bueno, yo estoy aquí. Si quiere, se toma algo. Tómese algo también. ¿Cierto? Aquí también hay vasitos, de la Universidad de Antioquia. Así, porque está todavía. Pero nos jugamos, Ustedes sí tomaron ya. Muchas gracias. Y tiene vaso. Y quiere más. O sea, el café sí me gusta para acá. Bueno, Keila, me avisan. Antes les agradezco que vinieran. Entonces, vean. Esquema, entonces copiamos todos. Este cuadro ya mismo también se los paso y que ustedes puedan sacar su copia, ¿cierto? Entonces, para el esquema aditivo, todos se los envío, ya mismo también por WhatsApp, para que puedan tener toda la información, ¿cierto? Como lo estamos viendo. Entonces, vuelvo a ChatGPT y copia aquí. Aquí, y lo pego aquí. Entonces, el primero, entonces, el estudiante nada más tiene que adicionar, o sea que, y un niño, uno no sabe qué dificultad tiene, por ejemplo, para ese. Juan tiene 5 lápices y su amigo, y su amiga Ana le da 3 lápices más.
¿cuántos lápices tiene Juan en total? Entonces bueno, como pensar que, mire que tiene que ver con el esquema aditivo y que la solución es simplemente un problema de adicionar cardinalidades. Cardinalidades, la parte de la palabra cardinalidad les molesta. Cardinalidad. ¿Qué es cardinal? ¿Qué es cardinal? Se van como en la misma dirección, ¿no? Lo que pasa es que cardinalidad es como cuando usted tiene un conjunto de vasos, tiene un conjunto de vasos, la cardinalidad es el número de elementos. Entonces este conjunto tiene cardinalidad 3, así tiene 3 elementos. Entonces la cardinalidad es el número de elementos. Entonces que es suma de cardinalidades, así el conjunto de lápices que tenía más los que le regalaron. Es un conjunto más otro, unido otro. Ya la unión de estos dos, la cardinalidad es 8, es decir, suma la cardinalidad del 1 más la cardinalidad. Entonces, la cardinalidad de un conjunto usualmente se denota entre barras. Es la cardinalidad de un conjunto A. De un conjunto A se denota barras A y es el número de elementos del conjunto. Número de elementos del conjunto. Y es el número de elementos del conjunto. Entonces lo que tiene que hacer el niño es como de una unión de conjuntos tomar la cardinalidad. Entonces la cardinalidad en ese caso de conjuntos disjuntos es la suma de las cardinalidades. También. Que eso va en el esquema aditivo a pesar de que es sustracción. Sí, eso también es muy importante. Y nosotros lo vemos como es que restar se puede ver. No es lo mismo, pero se puede ver como adicional. Se puede ver como una problema adicional. Pero espérate, yo paro aquí un momentico. Entonces, eso mismo que estamos comentando, lo voy a partir aquí la línea. Espérate, yo escucho. Espera, yo controlo eso. ¿Es el nombre del conjunto o es la cardinalidad? El nombre del conjunto, A es el conjunto y barras A es la cardinalidad de A. Entonces ya no es valor absoluto como en R, sino cardinalidad del conjunto. Cuando es en conjuntos, el conjunto A, barras A es el número de elementos de L, el número de elementos de. Entonces A es el conjunto, lápices, y uno se lo pone a dibujar a los niños y dibuja como una cosita así, una bombita así, y pone todos los lápices, los 5. Entonces ahí dibujó el conjunto, como un diagrama de Venn. ¿Y cuántos elementos tiene el conjunto? Ah, sí, 5. Entonces ya dijo la cardinalidad. Entonces como que es un problema de adición de cardinalidad. Entonces miren que nosotros ese concepto también tenerlo ahí, entonces que hay que darles teoría de conjuntos. Entonces que a los niños y de qué manera es adecuada la teoría de conjuntos según los lineamientos. Entonces miremos enseguida esa parte, pero después yo escucho aquí a la ingeniera y ya voy a parar aquí un momentico. Mira, yo escucho aquí para que ya no sé, porque miremos el segundo. Aquí afuera también. Sí, gracias. El segundo, miren el segundo. Bueno, entonces mire que así vimos que el concepto de cardinalidad hay que hablarlo en el grupo, porque si nosotros lo necesitamos, hay que hablarlo a todo el grupo. Entonces mire que son muchas, la matemática. Entonces yo voy a incluir acá, prepararles conjuntos. Entonces teoría de conjuntos, ya mismo, y les voy a decir el libro donde podemos tomarlo, que donde puedan cogerlo, ya está la grabación otra vez renovada. Entonces en este esquema, yo voy a poner entonces que debemos de trabajar teoría de conjuntos. Entonces estos requisitos conceptuales, requisitos conceptuales. Entonces entre ellos, primero, teoría de conjuntos.
Les voy a poner de una vez el libro donde podemos, para que eso no quede en el aire, y una vez lo puedan estar trabajando. Entonces, y les paso el libro y se los envío ya por WhatsApp. Y es documentos, me voy a referentes y me voy al libro de Lina Grajales. Que ustedes, aquí hay una parte de lógica que estamos viendo con los de fundamentos de las matemáticas. Y él tiene esa parte de lógica y la parte de teoría de conjuntos. Wow, aquí ya abajito, él tiene la parte de teoría de conjuntos. El nuevo semestre, entonces, mire, teoría de conjuntos, ya no salió. Teoría de conjuntos, me lo movió. Son como 18. 18, son 18. Teoría de conjuntos. Y mire que empieza, la palabra conjuntos será uno de los términos básicos no definidos. Ese concepto se considera en matemáticas no definido, porque cada vez que lo tratan de definir genera ciertas contradicciones. Entonces un concepto básico, uno a veces lo dice, ¿qué es un conjunto? Una colección de objetos, así como yo les he mostrado ahorita. Una colección de libros, entonces eso es un conjunto. Sí, pero eso es una aproximación a definirlo, pero por lo general no les gusta definirlo, porque lleva a contradicciones cuando se analiza desde el punto de vista riguroso de la matemática. Pero para nosotros en enseñanza está bien, pues, ¿qué es un conjunto? Una colección de cosas, ¿cierto? A las que llamaremos elementos. En lo que sí que se tratará de aclarar y precisar la idea intuitiva de conjunto de objetos por medio de ejemplos y nociones relacionadas. Los objetos que integran un conjunto se llaman elementos. Otra vez, entonces, como que uno se va metiendo en el lenguaje. Así, los que lo integran se llaman elementos, y para indicar que un objeto A es un elemento de un conjunto A, escribimos A pertenece a. Es para decirte que un elemento A pertenece a un conjunto A, escribimos esta E rarita y decimos A pertenece a. Entonces, el conjunto se denota usualmente con mayúscula y el elemento con minúscula. Es usual esa notación. Es como que nos metamos en esa parte, recordarla completica. La recuerdan así bien, ¿cierto? Eso, todo lo que recuerden bien, pero mire que este libro es para recordarlo a los de administración también. O sea, en la universidad hay que volverlo a ver. Así, bueno, de pronto ya te lo voy a enviar para que sentás. Bueno, ya lo tenemos. O sea, entonces, ¿y qué página está? Entonces, también se los indico acá. Le doy el hipervínculo y bueno, entonces le pongo todo eso. Le doy el hipervínculo a estos referentes. Ay, Dios. Entonces, los tengo en Drive. Entonces tengo que poner el hipervínculo de Drive. Y la página del libro. Entonces, de Lina Grajales. Se llama Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Matemáticas, ya los va a pasar también por WhatsApp el libro. Matemáticas 1 para Ciencias Económicas. Entonces usted ve que lo que necesitan recordarle al universitario es otra vez teoría de conjuntos. Es que eso ayuda, esa perspectiva ayuda a resolver muchos problemas. La perspectiva de conjuntos, la perspectiva conjuntista. Solo que a nosotros, los maestros, alguna vez el que de los matemáticos que crearon la teoría, como que con eso encontró, por ejemplo, la solución a algún problema muy importante en matemáticas. Entonces, como era un matemático famoso y resolvió un problema famoso, entonces dijeron, no, pues él que propone teoría de conjuntos y resolvió con eso un problema tan bueno del mundo, entonces enseñémosle a los niños teoría de conjuntos desde primaria. Entonces eso se volvió que la teoría de conjuntos era casi que el centro en primaria de bachillerato. Teoría de conjuntos para todo el mundo. Entonces ya después vieron que no era tan bueno. Lo llamaron como, es que ya les dio a los niños conjuntivitis. O sea, como que eso no es tan... La perspectiva es buena, pero no tan buena. O sea, no tenemos que centrarnos tanto en ella. Simplemente como que hay veces que los momentos en la educación se centran alrededor de eso porque algún matemático triunfó en algún problema muy importante de la vida y le dieron mucha fama. Entonces, hombre, como fue con teoría de conjuntos, enseñemos teoría de conjuntos. Y cuando sea un lógico, entonces enseñemos teoría lógica. Y cuando fue ecuaciones diferenciales, entonces vamos a estudiar ecuaciones diferenciales. Entonces es porque como que cambian las cosas así. Entonces como maestro debemos de tener como el criterio para decir no o sí, pero porque conocemos la teoría. Entonces por ahora conocer o recordar la teoría de conjuntos. Ejemplo, el conjunto A de todos los habitantes de Medellín. Bueno, el conjunto A de todos los habitantes de Caucasia.
Aquí fue porque lo hicieron en Medellín. Eso me gusta este libro porque es de acá. Lina Grajales es de la Universidad de Antioquia, una jefe de departamento. Entonces, y yo medio la conocí cuando estaba en pregrado. Bueno, cuyos elementos son todos los habitantes, pero jamás le hablé, pues, o sea, la vi. El conjunto N de los naturales, eso es un conjunto. El conjunto C, cuyos elementos son 10, 12, 45. Un conjunto que tiene nada más 3 elementos, 3 números. El conjunto S de todos los números naturales mayores que 14 y menores que 1000. Entonces, que 10.000. Entonces, el conjunto, y lo denotan con S. El conjunto S, entonces S. Llaves. La notación de llaves para conjuntos. De todos, y dice, de todos los naturales. Entonces pone de todos los N que pertenecen a N. En los naturales casi siempre el elemento con N minúscula. El conjunto con N mayúscula. De todos los N que pertenecen a N, tales que, entonces ponen con esos 2 puntos, o una barra vertical, o una barra inclinada, tales que esos N están entre, dice, están entre 54 y 10.000, 54 y 10.000. Así. Entonces, si lo leen de izquierda a derecha, vamos a leerlo. 54 es menor o igual que N, y N a su vez es menor o igual que 10.000. ¿Qué quiere decir eso? Que si N es mayor que 54, porque 54 es menor, si lo lee así, 54 es menor, es decir, N es mayor o igual. Entonces, que N es mayor o igual que 54, pero que pierde con 10.000. O sea, está entre. Entonces, que eso también se lee desde el centro, queriendo decir, N está entre. La S que te Y simplemente la letra para denotar el conjunto. Entonces, porque los conjuntos los vamos a denotar con letras A y mayúsculas, usualmente. En principio. El conjunto no es el ¿Es qué? El de N mayúscula. Este es otro conjunto. Entonces, ese es el conjunto de los naturales que están entre, o sea que ese no es todos los naturales, nada más son los naturales entre 54 y 10.000. N es solo los naturales entre 54 y 10.000, un poco, es 54, 55, 56, 57, 58, hasta que llegue a 10.000. O sea, ese es un subconjunto de N, y escribimos, ese es un subconjunto de N. Entonces nos vamos acostumbrando a esa manera de decirlo. Subconjunto es con una C. Con una C. Va a decir subconjunto. Esa relación es para conjuntos. Es como que nos vamos metiendo en el lenguaje. Entonces les agradezco porque así lo que ustedes me resalten lo tenemos que hacer para todos. Entonces menos mal queda grabado de dónde está. Les envío el texto de Lina Grajales de la Universidad de Antioquia, jefe de departamento de matemáticas en la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad. Entonces me pareció como muy apropiado que fuera desde ahí, algo cercano a nosotros, hasta cuando ustedes saquen el que sea, pero para Caucasia. Ya, ustedes son las que sacan eso. Créanse la cosa, tienen que creérsela. Entonces, me voy para enviarles el libro. Entonces, me voy a seminario en aritmética, adjuntar documentos referentes, el Grajales Lina, Ciencias Económicas. Entonces, por favor, leer todo sobre teoría de conjuntos. Bueno, para el próximo seminario, ¿cierto? ¿Cómo? Lo de este semestre, lo de matemática, ingeniería de matemática. ¿Eco? Si le da clase lo que lo licenciado en matemática de este semestre. Entraba este semestre. Los licenciados en matemáticas. Sí, el profe le da. Los del primer semestre. Claro, el profe les da clase. A los de licenciatura, sí. Gracias a Dios. Eso es un honor y un placer. ¿Eso qué? Son 18, sí. Sí, qué curioso, ¿cierto? Qué curioso.
y ustedes que hicieron una torta para los 18. Es una cosa espectacular. Es que esta docencia se puede disfrutar mucho. Gracias. Entonces, miren, ¿Cómo lo ves, profe? muy bueno. Yo disfruto mucho con ellos. Cuando un conjunto es por comprensión. Eso, que lo está describiendo por comprensión, es decir, está hablando de la cualidad de todos porque no los está listando. Cuando lista cuáles son los elementos, que es muy difícil en este caso, porque listarlos que son 54, 55, 50, si lista todos los elementos está diciendo o describiendo el conjunto por extensión, es decir, nombrando uno a uno los elementos que tiene. Es fácil cuando el conjunto es chiquito, así el conjunto que tiene estos dos libros, aquí uno y aquí está el otro, así, cuando el conjunto nada más tiene dos elementos, nombrarlo por extensión, mostrando cada uno de los elementos es muy fácil. Comprensión es cuando el conjunto es muy difícil, por ejemplo. O sea, muy difícil, ¿por qué? Porque tiene una cardinalidad muy grande. Es que el número de elementos de ese conjunto es muy grande. Mira, ¿cuántos elementos tiene? Y yo se lo puedo decir al computador. Se lo voy a poner aquí. Ay, Dios mío, eso me fascina. ¿Cuántos elementos? Dígame usted, ¿cuántos elementos tiene? Eso, muy bien. Import numpy as np. NP. 946. Import numpy as 946. Vamos a ver, import. Vamos a poner aquí. Y entornos. Yo no tengo entorno para ese porque lo acabamos de crear. Entornos de Python, create. Bien. Es 10.000. Tiene 9.946. Import numpy as np. Porque ella dijo 9.000 y yo le dije 946. Ahí me tocó más lento porque no ha instalado el NumPy, me tocó crear el entorno virtual, es decir, un lugar donde meta a Python y a todas las librerías para que va a utilizar, o todas las herramientas para hacerle el trabajo matemático. Entonces, a lo que ya lo tenga, le pongo, créeme ese conjunto S, entonces le digo, ¿y ese qué es? Pues es np.arrange, hay una función que se llama arrange. Y miren que ese conjunto es un montón de números naturales consecutivos. Entonces arrange sirve para crear segmentos de números naturales. Segmentos es conjunto de números consecutivos de los naturales. No saltando, sino 54, 55, 55. Cuando quiere un conjunto en el que están todos un segmento de números naturales, es decir, un conjunto de números consecutivos, en este caso empezando en 54 y terminando en 10.000, entonces con la función arrange, porque range es como de rango. Range es como de rango. O sea, motiva mucho como el inglés. Le decimos ¿entre qué? 54 y 10.000. Usted le escribe 10.000, pero 10.001 porque Python le tiene que, si quiere ir hasta 10.000, tiene que ponerle en el extremo derecho 10.001. Y él así entiende que es que se los muestra. Y él no, como son muchos, mire lo que hace para denotarlo. Le dice, bueno, los elementos son 54, 55, 56. Puntos suspensivos, 998, 9.998, 9.999 y 10.000. O sea que le muestra los tres primeros y los tres últimos. Pero no los podemos mostrar todos porque son muchos. Entonces pone puntos suspensivos. O sea, cómo nos denotan las máquinas los conjuntos. En este caso, segmentos de números naturales. Si decimos segmento es cuando de todos los números naturales cogemos una porcioncita de aquí hasta aquí, de números consecutivos. No cuando salta 54, después salta el 100. Después al 1200 de qué, entonces ya no es segmento de números naturales, porque no es una colección de números consecutivos. Esa es la parte. Entonces, y mire, y yo le puedo decir, y dame la cardinalidad, venga para acá, disculpen. Bueno, yo me voy a mover acá mejor. No, qué vergüenza. Quédese ahí. ¿Qué página es? Sí, ya te digo la página también y se las indico por WhatsApp. Entonces, la página para teoría de conjuntos es, entonces vamos al explorador y dice, para teoría de conjuntos la página es la 34, siempre es casi siempre en el inicial,
Entonces, página 34, aquí lo pongo por WhatsApp, página es 34, ¿cierto? Entonces, también se los pongo aquí en el cuaderno, que donde ponemos esa teoría de conjuntos está en la página 34, que todos puedan encontrar eso facilito, y el texto lo tengo. Entonces, mire, la función que calcula la cardinalidad en un segmento de números naturales, en una colección de números naturales, se llama len. Pero ¿por qué en inglés len GTH creo que es? Len GTH es longitud. Es como decir la longitud. Entonces aquí la cardinalidad la llaman longitud. O sea que computacionalmente ellos lo llaman a esa cardinalidad longitud. Entonces, len ¿de quién? De ese conjunto S. Entonces yo escribo en notación no funcional, len de S, len paréntesis de S. Entonces así es lo que me va a calcular, dame la longitud de S. Entonces la longitud de L es 9.947 elementos. ¿Cuánto dijeron ustedes? 9.946, pero usted porque lo usa hasta el 10.001. No, él se va hasta Pues 10.000. cero. Es porque Python tengo que decirle así para poder que sí se vaya hasta 10.000. Pero en realidad son 9.947. ¿Por qué? Porque si usted se va, mire que si usted se va del 1 hasta el 3, ¿cuántos elementos hay? 1, 2 y 3. ¿Cierto? Si se van, ahora no empecemos en el 1. Si se va del 5 hasta el 10. Entonces empieza. Hay 5, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 10. incluyendo el 5. Hay que poner, o sea que cuando usted se va del 5 al 10, usted dice 10 menos 5, 5 más 1. O sea que el número de elementos que hay ahí son la resta más 1. Entonces que siempre que 10.000 menos 54, entonces usted empieza Por eso es que cuando están sacando las nóminas y eso siempre le ponen el 10. el 1, 10.000 menos ¿qué? 54. Pero no da eso, es eso más 1. Entonces, ¿qué es 9.947? Entonces, así, usted se acuerda, es porque entre 5 y 10, ¿cuántos hay? 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea que hay 5 más 1. La diferencia entre el extremo derecho y el extremo izquierdo, más 1. La diferencia más 1. La diferencia más 1. Que eso siempre va a pasar en este tipo de conjuntos. Es como que practiquemos mucho con conjuntos, lo distribuimos, nos hacemos mejores maestros sabiendo teoría lógica y teoría de conjuntos. Lógica y teoría de conjuntos. Y uno lo ve para poder desarrollar el esquema aditivo. Porque el niño con los lápices hace colecciones, es decir, hace conjuntos. Y los defiende a motivo. Estos son los míos. Oiga, pero es que no es una cosa. Y estos son los míos. Ay, güey. Ay, man. Y no se los presto. A usted no. Ay. Uno sí es cruel de niño. La mamá le enseña eso. No con él ninguna mamá, porque la mamá dice que te bota uno, te pego. Ay. No le prestas a nadie. No le presto. Ay. No, si le pide que le preste, dígale que le preste a mí. No son culpa de los niños. Y que escribamos como profesores la. Sí. Y las hojas del cuaderno también. Entonces, que en un segmento de números naturales, la cardinalidad es la diferencia entre el extremo derecho y el extremo izquierdo más 1. En un segmento de números naturales, su cardinalidad es igual a la diferencia diferencia entre el extremo derecho y el extremo izquierdo más 1. Es como que escribir todas esas cosas, y después decirlo simbólicamente, pero verbalmente es muy importante. Y ya simplemente si el segmento es desde P hasta Q, entonces eso da, su cardinalidad es P menos Q más 1, o sea que ya lo diga simbólicamente. Su cardinalidad es P menos Q más 1, o sea que ya lo digo en letras. Esa parte también nos duele. Cuando nos pasan a una fórmula, nos duele, pero hay que llegar a la simbolización. Y ya vimos que sí, en los esquemas, en ambos, tiene que pasar de concreto
a pictórico. Entonces, ¿qué pictórico? Entonces con conjuntos es que pintó los lápices. Y ya después usted no pinta los lápices, pone un punto. Yo de hecho me valoro dibujando el lápiz. Entonces que ya usted simboliza, ¿cierto? Entonces que vio que era un proceso que pasaba de concreto, pictórico, simbólico y abstracto. Y ya en la abstracción casi siempre es utilice letras, o sea, así, y que nosotros debemos de como profesores asegurar que logren este abstracto. Entonces que todos debemos trabajar bien. Los de primaria son los más importantes, los de bachillerato también, pero estos son más importantes. Y los de bachillerato en realidad son de los de universidad, en realidad son los que más prestigio tienen, siendo que lo más importante los de primaria. Son los que más prestigio no, o sea, casi siempre, ay, usted es profesor de universidad. Pero si es de primaria, usted es profesor de primaria. O sea, qué curioso, siendo que él tiene que desarrollar estos esquemas. Sí. O sea, si se dice que un conjunto es una colección de elementos y el conjunto así no tiene nada. Sí, y se define así, como el conjunto que no tiene elementos, o sea, y se define de una manera muy curiosa. Por ejemplo, a veces se puede definir con cosas inconsistentes. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto vacío? Por ejemplo, un conjunto vacío, un ejemplo de un conjunto vacío, el conjunto de los primos pares diferentes del 2. Pues los primos pares diferentes del 2 no hay, entonces ese conjunto es vacío. O es que, bueno, ya eso es como de la vida, es que el conjunto de los hombres fieles, entonces no, que es vacío. Bueno, El conjunto del hombre perro, está llenito. Que es infinito, que yo no sé qué es. Calcule la cardenalidad. Es infinito, así, entonces hay que... Ni Ni Python le hizo la... No, ni como ni ChatGPT lo calcula. Ay, no, qué cosa tan horrible. Pero yo creo que es que, sí, es muy difícil. Mejor sigamos con esto que es más fácil de solucionar. Entonces, algunos conjuntos importantes. El conjunto universal. El conjunto de todos los elementos en discusión. También se le llama dominio o conjunto referencial. Se representa con U y X pertenece a U, sí, solo sí. Eso es verdadero, es como lo que quiere decir ahí. Es decir que en realidad todos los elementos están en el universal, ¿cierto? El conjunto universal es el que contiene a todos. Y el universo lo denotan con U. Y el universo lo denotan con U. Entonces aquí como que él tiene una afirmación, que creo que la del profesor Lina lo que quiere decir es eso, es X pertenece al universal, eso es equivalente a decir verdadero. Es decir, todo elemento pertenece al universal. Esto siempre es verdadero. Todo elemento que sea, siempre pertenece al universo. El conjunto universal es el que tiene todos los elementos. Entonces que hay un conjunto muy y que ese conjunto casi siempre se denota con un rectángulo grandecito. Y a los demás los ponen adentro. En los diagramas de Venn. Entonces que los diagramas de Venn son muy importantes acá. Entonces que los diagramas de Venn y el niño se los ponen a dibujar mucho. Los diagramas de Venn es como el apellido de un matemático. El apellido de un matemático que se ganó un buen nombre. Entonces, y yo en esta parte cuando gracias a un profesor Venn diagram, vamos a ver, Venn diagram, que uno vea. Aquí le definen qué son los diagramas, que en realidad son simplemente como bolitas. Esas son usualmente esa notación que uno la recuerda, ¿cierto? Esta parte también, que usted sepa decir eso simbólicamente. ¿Qué conjunto es? El conjunto, ¿cómo? El de los elementos comunes. El de los elementos comunes, muy bien, Keila. El de los elementos comunes, ¿cierto? A ver, yo se lo pongo aquí, discúlpame. Perdón, tela. Los elementos que están en A, pero que están en No sé. Mira todo lo rellenito. Tenemos que cuidar mucho. No le puede dar nada. No le puede dar nada a Shirley. No canta, ya la de nada. Pero profesor Gloria, estoy apurada contra la gripa. ¿Con la qué? Contra la gripa. Sí, eso es una cosa que no podemos, tenemos que evitarle. Menos mal todavía. Bueno, entonces,
Entonces, ese lo interpretan, ese conjunto lo interpretan, ¿cómo lo decirlo? Ese conjunto es el de los que Comunes. la intersección de A y B. A intersectado B, ¿cierto? Y ese conjunto, que cada vez que decimos A, un diagramita de B, pues aquí están los elementos de A, están los elementos de B, y en esta reunión están los elementos que pertenecen a A y también a B, y se denotan esos elementos comunes, como ustedes lo dijeron, A intersectado B, que van en esta zona, en la zona que pertenece a A, o está dentro de A, y que también está dentro de B. Sí, y bueno, y cuando esos conjuntos está uno así, A, y el otro está así, y no hay una región común entre ellos, decimos que ellos son disjuntos, o que su intersección, los elementos comunes, es el conjunto vacío, se denota con phi. Se denota con phi o se denota con unas llaves de conjuntos que en la mitad no tienen nada. Entonces el conjunto vacío se denota así o así. Y es para, cuando él es la intersección de los conjuntos, quiere decir que ellos no tienen nada en común. Y entonces decimos que ellos son disjuntos. Disjuntos. Como por decir que no tienen nada en común. Como para decir que no tienen nada en común. Entonces esta teoría de conjuntos la necesitamos. Y miren que aquí hay muchos diagramas. Es como para uno agilizar la clase, que les agradezco que ustedes me muestran, bueno, qué necesitamos, ¿cierto? Todo lo que necesitamos. Entonces yo se los pongo acá. Entonces, esquema aditivo. Ahí pues no quiere decir que no hay nada en común de... Como por ejemplo, el conjunto de las vacas y el conjunto de los burros. Eso. Diagramas de Venn. Venn. ¿Sabes que el burro es inteligente? Es el animal más inteligente. Ah, sí, solo que quién sabe qué fama dio. Como cuando los pastosos cogieron una fama de que no sabía de que no eran inteligentes. Ay, eso lo tuvieron que quitar. Eso en Colombia, eso, que un pastuso, oiga, eso debió ser horrible ese tiempo para ellos. Y a mí me formó un pastuso y ese profesor era un teso. Profesor segundo, Javier Arteaga, me acuerdo el nombre, es maravilloso. Control S. Bueno, entonces diagramas de Venn, y puse el vínculo de donde estamos, en los prerequisitos conceptuales. Esquema de, bueno. Dentro de lo que plantea también la profesora, miren que acá también lo dice, el conjunto vacío es el que carece de elementos, se denota con phi, con la letra griega phi, o con unas llaves que no tienen nada, o a veces con una contradicción, el conjunto de los elementos, tales que, entonces ponen 2 puntos, el conjunto de los X, tales que X es diferente de sí mismo, y un conjunto tales que ellos son diferentes de ellos mismos, eso es una contradicción, eso no existe. Entonces es para una forma de definir el conjunto vacío. Usted es diferente a usted. Imagínense, usted es diferente a usted, entonces eso no tiene sentido. Es que se define el conjunto vacío a través de afirmaciones que no tienen sentido o contradictorias. Es una manera de definir el conjunto vacío, para decir que no tiene elementos. Y X está vacío, sí, solo sí, falso. Entonces decir que un elemento está aquí, eso es una falsedad, porque él no tiene elementos. Decir que un elemento está aquí, eso es una falsedad. Entonces por eso es como esto equivale a F, a false, falso, false, falso. Es la manera de decirlo de la profesora Lina Grajales. Y el conjunto unitario es aquel que solo tiene un elemento, un singulete. El singulete lo llaman también a veces los matemáticos. O sea, solo Singulete, un elemento. tiene un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto de los primos pares, un solo elemento, el 2. Porque solamente hay un primo par. Porque solamente hay un primo par. Entonces, cuando dice el conjunto, por comprensión, el conjunto de los primos pares, entonces, pues ese conjunto tiene nada más un solo elemento. Se puede hacer por extensión, más fácil, un solo elemento. Ah, sí. O sea que se puede decir por comprensión o simplemente decir llaves 2. El 2 es el único que es par y el un primo. Y es primo. Y es primo. El único que es par y primo. Porque el 2. ¿Por qué es primo? Porque solo tiene 2 divisores. Él y el 1. No tiene quien más lo divida. Natural no. No tiene quien más lo divida, entonces él es primo. Los primos son los que no tienen casi divisores, solo tienen 2.
Pero ese no lo puede Bueno, en realidad la definición es como para, es que no podemos dividir por cero, o sea, que la división por cero no está definida. Desde un punto de vista axiomático, que nosotros estuvimos viendo que hay una perspectiva axiomática, por ejemplo, decir dividir por cero se explica por qué no, porque llegan y cogen por principio. ¿Por qué no se puede dividir por cero? Porque el cero no tiene inverso multiplicativo desde la perspectiva axiomática. El cero no tiene inverso multiplicativo, o sea que escribir 0 a la menos 1, eso es como decir que 1 sobre 0 existiera, porque eso es el inverso multiplicativo de 0. El inverso multiplicativo, cuando tenemos exponente menos 1, se lee el inverso multiplicativo de 0, y ese no existe. Entonces, por axioma, llegan y dicen, el 0 es el único número real que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, si usted quiere un número A, dividirlo por 0, como esa división se puede escribir como A por el inverso de 0, entonces le dicen, pero es que 0 no existe. Entonces, ¿cómo va a multiplicar a alguien que no existe por A? Entonces, por eso no podemos dividir por 0, porque eso implicaría decir que es que el 0 tiene inverso multiplicativo, y no lo tiene, porque por axioma se establece que el 0 es el único que no tiene inverso multiplicativo. Pero si lo tiene el 1, si lo tiene el 2, ¿cuál es el inverso multiplicativo? Si lo tiene el 3, ¿cuál es el inverso multiplicativo del 1? Menos 1. Ese es el inverso aditivo. Sí, el inverso aditivo del 1 es el menos 1. El inverso aditivo del 1 es el menos 1. Pero ese es el aditivo. Entonces, cuando ponemos con superíndice, hablamos es del recíproco o inverso multiplicativo. Recíproco o inverso multiplicativo. ¿Cuál es el inverso multiplicativo en 2? Es aquel, yo sé que ustedes me lo van a poder contestar así. El inverso aditivo del 5 es el menos 5, porque 5 más menos 5 da 0. O sea, el inverso aditivo es aquel que adicionado a este da 0. Entonces, por eso, ¿quién adicionado al 7 da 0? Menos 7. ¿Cierto? Entonces, el menos 7 es el inverso aditivo del 7. Aditivo. Ahora el multiplicativo se define así. El inverso multiplicativo del número es aquel que multiplicado por el original da 1. Entonces, ¿quién multiplicado por 2 da 1? No, cierto que no. ¿Quién multiplicado por 2 da 1? ¿Quién multiplicado por 2 da 1? 0,5. ¿Cierto? 0,5. Muy bien, Shirley, muy bien, profesora. 0.5, que eso es un medio en forma fraccional. Voy a poner aquí todo completico. Miren que ustedes lo ven. Entonces, que lo sepamos decir así. Le puedo hacer como el videito de esa parte. 3 a la menos 1 es 1.5. 3 a la menos 1, 4 a la menos 1, 5 a la menos 1. Miren que 2 a la menos 1 es un medio. 3 a la menos 1 es un tercio. 4 a la menos 1 es un cuarto. 5 a la menos 1 es un quinto, queriendo decir el recíproco de 5 es un quinto. Sí, ¿por qué? Escribimos así, porque 5 por un quinto da 1. Porque 5 por un quinto da 1. Porque el inverso es aquel que multiplicado por el original da el módulo de la multiplicación, y el módulo de la multiplicación es el 1, y el módulo de la multiplicación es el 1. Entonces, viendo los números como estructura, ellos siempre tienen un simétrico con respecto a la adición y un simétrico con respecto a la multiplicación. El simétrico del 5 con respecto a la adición es el menos 5, y el simétrico del 5 con respecto a la multiplicación es un quinto. Es un quinto. Y siempre el inverso es aquel que operado con este da el módulo. Si es con respecto a la adición, que operado con el original, o sumado con el original, da 0. Porque 0 es el módulo de adición.
Y en la multiplicación, el inverso es aquel que operado con este bajo multiplicación, es decir, que multiplicado con este da 1, que es el módulo de la multiplicación. Es como que siempre es como con respecto al módulo. Y uno hace la listica. Es 6 a la menos 1, un sexto. 7 a la menos 1, un séptimo. 8 a la menos 1, un octavo. Entonces hasta aquí uno como de hacer esa escritura inductiva, ese razonamiento inductivo, le ayuda a la mente a relacionar una expresión en forma de potencia a una expresión en forma fraccionaria. Y decíamos, creo que estaba leyendo también, soy casi seguro, pero no soy seguro, yo sé, es que esto no es una expresión negativa, que 5 a la menos 1 no es un número negativo, porque eso no es 5 por menos 1, porque no es por, es una potencia. Es diferente a escribir 5 por menos 1. Eso sí es negativo, escribimos menor que 0. Así porque más por menos da menos, 5 por 1 da 5, eso da menos 5. Y menos 5 es negativo, entonces pone es menor que 0. Pero 5 a la menos 1 denota un número positivo, porque eso es un quinto, y un quinto no es negativo. Entonces que elevar a la menos 1 no significa multiplicación, significa recíproco. Entonces, hay 3 tipos de potenciación, lo hemos visto. ¿Conocen las mismas? 3 tipos de potenciación. Tengo que decirles la parte. La parte tenemos que, así, entonces voy a ponerlo en los prerequisitos. O sea que esta clase va a ser muy buena. Entonces voy a haber que llevar muchas cosas para jugar. Para jugar, como para poder ayudarles a recordar. Esa parte no. Ya sí, 10 a la menos 1. Un décimo. Y el inverso aditivo de 10. Menos 10. El inverso multiplicativo de 10. Un décimo o 10 a la menos 1. Y que lo practique en la máquina. Para que vea. Sí, usted llega y le dice, oh máquina. Oh máquina. Vamos a hacerle como en símbolo a que gusta mucho. Entonces primero en los que gustan a la gente. ¿Por qué gustará? Porque es muy intuitivo, por ejemplo. O sea, que sea una cosa que no requiera como ningún estudio para utilizarla. Nada, es intuitivo. El símbolo es una estrella por eso. Entonces, listo. ¿Cómo va? Vea. Mírala, Liliana. Potencias. Cuadrados. Raíces cuadradas. Raíz de la que quiera. Por eso pone un cuadrito. Raíz de índice lo que quiera. Las gafas. ¿Usted tiene gafas? No. Pero debería tenerlas. Pero ha ido para qué. Pero entonces, ¿y ha ido para qué? Tiene que ir porque su madre necesita. No ha ido, pero va a ir. Sí, ¿Cuándo? ya plata, probé. Ay, hombre. Tú lo tienes con el seguro, te atienden en casa. Pues el traslado para No, se demora mucho, mi mamá dijo que no. demora mucho, se demora 3 Mamá una dijo que hora. Traslado de seguro. La portabilidad también puede ser. Pero has ido a consulta. Todavía no. ¿Qué siente? No, solamente que no veo bien, o sea, se ve borroso. Yo no sé. Ahí lo estás viendo borroso. ¿Y el profesor Marcos hace cuánto que te conoce? Hace no me ha dicho eso. Pero Yo sé que una vez sí. sí como que ella me dijo, pero Pero lo que pasa es que fuerzas la vista, entonces eso hace que te vaya avanzando más. de pronto te vaya avanzando. Bueno, pero menos mal, le agradezco que no lo diga. No sé, pues seguimos insistiendo. Hay que hablar con bienestar también. Pero entonces, ¿qué puedes hacer por ahora? No, me toca esperar ya. ¿A qué? ¿A Principio cuándo? de mes, que me podía ir. Ahorita en septiembre. ¿Por qué? ¿Pero esperar por qué? Porque ahora pues me plata. Bueno. Tendría que ir a la a hacer Para un la examen primero. Primero a la óptica, Sí, de esas privadas. Pero es que tú puedes ir a ella a visión integral y pides una cita con el optómetra. Eso no tiene que ver nada con, no tienes que ir primero allá. Porque así hice yo con los niños que los llevé el miércoles. Y yo fui y le pedí la cita con el optómetra y ya me la dieron. Y lo bueno es que Lo que es la que la EPS gafa- te la da. La gafa tienes que comprar No, pero el seguro te da la mitad. 30% del descuento. Pero ellos dicen que hacen descuento por eso es por la Pero a mi hermana Son negocios. a mi hermana le costaba 1.000.000 y le pusieron 500. Mi mamá tuvo que poner 500 y la EPS que... Ahí hay que hacen el 30%.
Bueno, y ya también en el salón, yo también tener en cuenta que le amplío, por ejemplo, la pantalla, le doy más luz, por ejemplo, aquí, moverla. Ahí sí se ve mejor. Eso, porque no sabía. Y yo era que no sabía, entonces aquí, menos mal usted ya nos dijo. Y aquí creo que, vea, así vea más luz. Eso. Darle más luz y voltearlo. Y aquí para que usted no se me mueva para ninguna parte, que no tenga que moverse. Entonces, es que el símbolo está cuadrados. Elevar al cuadrado. Mire que está el 2, el superíndice. Si lo ponen en la parte de arriba a derecha, superíndice. X a la cuadrito. O sea, eleve a lo que quiera. A la 3, a la 4, a la 5. En cambio aquí nada más para elevar al cuadrado. ¿Cierto? Eso ya lo sabían. ¿Cierto? Símbolo. El intuitivo. Entonces, mire que voy a decirle 1 a la entonces, a la menos 1 es cuando quiero elevar y digo enter y me dice, vea, 1 a la menos 1 es 1, ya lo sabíamos, ¿cierto? El recíproco del 1 es el mismo, eso es curioso, el recíproco del 1 es pero el inverso aditivo Es menos 1. es menos 1, o sea, él es diferente de su inverso aditivo, pero él es igual a su inverso multiplicativo. Esa conclusión nos interesa a nosotros. Otra, el 2 a la menos 1, así, lo que usted dijo que era 0.5, él se lo dice en forma fraccionaria y él le puede mostrar eso en forma decimal. Creo que él puede también llevarle ese 1/2 a forma decimal. Creo que aquí le ponemos más, vea, sí, forma decimal, forma fraccionaria, forma decimal. La que dijo Shirley, entonces que usted siempre lo van a decir así, forma decimal, forma fraccionaria, del mismo número. O sea, representación decimal, representación fraccionaria, del mismo número, que es el recíproco de. Entonces, que usted escribe 2 a la menos 1 es una expresión en potencia de una fracción que es 1/2 o de un número decimal que es 0.5. Entonces, mira, potencia, decimal, fracción. Entonces, es representaciones de lo mismo. Representaciones en forma de potencia, elevar a la menos 1. En forma decimal, tiene punto decimal. Y en forma fraccionaria es el cociente de enteros. ¿Cierto? El cociente de enteros. Forma fraccionaria. Entonces, formas de expresar. Entonces, mire que es muy facilito, es muy intuitivo. Lo maneja hasta el berraco. ¿Cierto? Muy bueno. Me parece excelente. Y así no los angustia. 3 a la menos 1, 1/3. 4 a la menos 1, 1/4. De lo básico. O sea que. Decimal, profe, para cuál es. ¿Y qué forma decimal? Entonces me dice, creo que es mostrar pasos más. Mira, forma decimal con los puntos suspensivos. Es infinito. Para decir que es infinito periódico. Así es que los fraccionarios, su representación decimal tiene que ser infinita periódica. En general, sí. No periódico es cuando ya, o sea, son diferentes números. Ya el número es, Diferentes. sí, y llamado, cuando la forma decimal es infinita, sin repeticiones, No periódico. sí, y es dentro de la clasificación de los reales, que ustedes lo hicieron bien y se acuerdan de cuisecito, que todo el mundo lo ganó, la clasificación, acuérdense que los números reales tienen aquí los y aquí los, son solo dos disjuntos, o sea, no tienen elementos comunes como vimos ahorita, son dos disjuntos, es decir, no tienen elementos comunes, los irracionales, ¿cierto? Los irracionales, entonces, que recuerden la clasificación, ¿cierto? De los números reales, entonces el universo era N, y se partía en dos. Aquí estaban los racionales o quotient, o los que se expresan como cocientes, quotient. Creo que es así. Tengo que practicarlo mucho. Y la pronunciación me está matando. Quotient. Bueno, esa berraca es muy difícil. No es como my name is. Quotient. Practiquen en esta. Practiquen la pronunciación de esto porque me da mucha dificultad. Pero la Q es para decir que son los números que se expresan como cocientes, es decir, las fracciones. Eso es lo que, para que no olviden por qué le ponen Q. Pues porque los americanos el cociente lo escriben con Q, nosotros escribimos con C. Que no recuerde eso. Entonces, ¿por qué le pone Q? Y aquí Q estrella. Entonces, Q estrella es los que no son fraccionales. Los que no son fraccionales, es decir, los que no son racionales.
Ya aquí están los racionales y los que no. Por eso no tienen elementos comunes. Entonces es un conjunto disjunto. Es decir, Q intersectado, Q estrella, es decir, los elementos comunes de estos dos es vacío, ¿cierto? O escribimos así. Escribimos phi, la letra griega, phi, la letra griega, phi. En LaTeX, phi, PHI. En LaTeX, slash Porque es un PHI. conjunto vacío. Porque no tiene ninguna relación. Y para que se casen con la matemática y el uso del lenguaje y la comunicación científica, este que es intuitivo, yo siempre estoy mejor les muestro con este, yo creo que se van a sentir muy bien. Es, mira esta belleza en Singular. Backslash phi. Mira esta belleza. Ay, mira, me trae la letra griega phi. Bueno, pero esas phi, letra griega, yo quería, sí, mírala aquí, no esta. Aquí, esto me trajo otra cosa que yo no sé para qué, pero mira esta, este es phi. ¿Qué quiere decir eso? Que Singular entiende el lenguaje LaTeX. O sea, LaTeX es para comunicación científica, es que se utiliza en edición matemática. Es que backslash phi, el nombre de la letra griega, PHI. Es que debemos de aprender la invitación, pero de a pasitos. Yo sé que es poquito, pero que sepan que es backslash phi. ¿Se la va a aprender? Aquí quiero, ¿qué otra letra griega, Liliana? Alfa. Entonces simplemente escribe alfa. Escribe así, con H intermedia. Eso, muchas gracias. Ya, así. Alfa. Y mira que ahí te la trae, mira. Mírala, mírala ahí, mira. Ahí mismo. Porque él entiende es LaTeX. O sea, LaTeX es un lenguaje para comunicación La alfa científica. es como la A, pero es como sí. Una A, pero. Sí, es como una A. Déjalo así, ¿cierto? Pues yo. De pronto es como una griega, ¿cierto? No, allá Porque el profesor la minúscula. hace diferente, la hace como si fuera Así, él hace como un lacito. como si fuera un No. Sí, como una cosita así. Sí, Yo la veo. Sí, es que Pero muchas veces la hacemos así. Si tú te acercas ahí, no se parece tanto a una. No se le la nada. Yo la veo como así. Solamente que acá está más redondeada. así la hace el profesor. Sí, más redondeadita. Más redondeadita. Así, discúlpame, yo te la pongo acá para porque cerquita, ¿no? no me estorbe ahí. Yo pensaba que era como Eso. una así, una. Ay, perdón. Ay, profe. El computador. Casi me da algo, ¿no? Sí, la verdad. Y esas Es un teclas que filito cortado. diferentes. Porque se daña. Porque es que como es para los gamers juegan es con esas. Ay, yo Es pensé eso que ellos no tienen Yo palancas. pensé yo. Tran. Él tiene sus gamers. Pero no es que yo sea Ay, rico. yo pensaba que esto se le da No es que yo sea rico. No, lo que pasa es que. Ese lo que es pasa- de profe. pasa es que él es muy de buenas. De que. merece el niño. Lo que pasa es que él es muy de buenas, pues gracias a Dios. Pues es muy de buenas porque la mamá está trabajando y yo también, entonces como trabajan los dos, pues le va un poquito mejor. O sea, pues porque trabajan los dos, o sea, ella trabaja en litografía y yo trabajo aquí. Pues es afortunado, sí, entonces, por eso estudiamos, porque este tipo de trabajo es formal. Y formal es algo que protege mucho. Es un finito, pero. Otra letra griega, lambda. La beta, pues. Lambda. Es que no si no ponen el nombre y él te la pone. Sigma. Entonces él, a ver, sigma, ¿por qué se me está demorando? Porque así escribe. Mira la idea. Es como una O. Pero ustedes la conocen más en el bajo mundo. La conocen más es la mayúscula, la sigma mayúscula, es decir, backslash sigma. Sigma, sí. La conocen más en el bajo mundo así. Mira. La conocen así. Conocen más porque para las sumatorias. Entonces que se acuerda que eso es una S en realidad, la S mayúscula de los griegos. Es para sumar muchas cosas, lo ponen con notación sigma. La plana que hicimos de la mayúscula. Es una plana, ¿te acuerdas? La plana, la sigma, sí, hay que hacer eso. Entonces que miren que LaTeX, yo ahora, ¿qué es lo importante? Entre muchas cosas de las que hemos visto, que el inglés es muy importante. Porque así es como se escribe en inglés. Y alfa, así se escribe, porque alfa en inglés, A-L-P-H-A. Porque es que en inglés alfa se escribe así. Es que el inglés es. Y mire que esa FIC se escribe con P. O sea, sí, o sea que está en inglés. En realidad el lenguaje Porque LaTeX está en si usted inglés. me la dicta a mí así, FIC,
Yo la escribo con él. Con esa lengua. Pero ya como la vi, como la escribo, ya me quedo. Porque necesitamos que todo se les vuelva, ¿cierto? Este lenguaje. Entonces yo voy a poner aquí en los prerequisitos que pusimos, acá prerequisitos, teoría de conjuntos, diagramas de Venn, y otra vez la introducción axiomática de los números reales. Ya es mejor, se las puedo presentar como introducción axiomática. Y desde qué libro, y le pongo el libro, que es el Bartley, que también nos lo ponen a veces ahí en las referencias, es porque cuando es introducción axiomática del conjunto de los números reales, se parece a cuando dijeron que pensamos la matemática desde la parte lógica. Entonces, que los logicistas, que acuerdan que vimos los logicistas, los platonistas, entonces que esa forma de enseñar viene de acuerdo a un pensamiento filosófico. Es como que, mire que es un curso muy interesante porque es así. ¿Por qué se enseña así? Porque piensa así la matemática. Entonces, si uno lo aprende axiomático, es porque es un lógico, porque lo está viendo como un lógico, que como que puede escribir la matemática de manera secuencial, es decir, una cosa primero, después una segunda, después una tercera. Así, lo primero es, ¿quiénes son los reales? Por axioma, parte de unas cualidades que los definen, y desde ahí empieza a construir todo lo demás. Todas las propiedades de R las pone como a depender, a venir, a construirse de un cimiento llamado axiomas. Entonces, axiomas, y luego vienen teoremas y los va deduciendo. Es que uno puede hacer eso, gastarle un ratico a la introducción axiomática para que vean eso, pero siempre teniendo de vista, sin perder de vista, como licenciado, que si lo presenta así es porque piensa o está enseñando matemática desde una concepción de la matemática que va de acuerdo a una filosofía logicista. Entonces, logicista así. Entonces, un profesor siempre que tome una manera de enseñar, entonces debe ser consciente desde qué postura la está enseñando. Sí, desde qué postura filosófica. Entonces, introducción axiomática. ¿Cómo está a compartir ese cuadro? Ya mismo, introducción axiomática de los números reales. Según Bartley. Se los voy a mostrar acá para que lo disfruten. Y cómo lo cogerían. Igual se los voy a poner referentes porque yo creo que alguna vez lo quité de ahí. Entonces ya no está el Bartley. El Bartley es con que me formaron en la profundización en cálculo. Este curso, que es de aritmética, pero ustedes van a ver cálculo como en el cuarto semestre. Cálculo diferencial. Ojalá me toque. Mentira, no, pero eso sería horrible. Yo le entiendo a usted. Ay, ojalá, gracias a Dios. Yo quería que se le diera geometría. Malo conocido que Hay veces, pero a veces es mejor como que le cambien. Introducción axiomática de los números reales, según el Bartley. Entonces, ¿dónde lo vamos a ver? Entonces, usted llega y se va acá. Lo vamos a coger en inglés, porque en inglés está mejor, en español está horrible. Si no entendemos. Si lo van a ver, tengo que se forza. ¿Sí está viendo inglés? Pues mejor cojan eso con cariño. Entonces, se va a poner Library Genesis. Library. Entonces, se van a esta página, Library Genesis, también ya la conocen. Es para coger libros a la lata. Control V, se lo voy a poner ahí. El anterior para obtener libros a la lata. Bueno, sí, libros a la lata. Libros a la lata. Entonces, mire que sí, Library Genesis. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Cogemos el Bartley, cálculos en una variable, cálculo en una variable, una variable, vamos a ver, acordar, porque es como lo dice en inglés. Eso es análisis matemático de una sola variable. Espera que se demora un poquitico el internet, me va a tocar poner los datos míos porque vea, está demorando. Voy a ponerlos aquí a esperar, ya están bien cansaditas. Ustedes me dirán, aquí a poner los datos. Con esto les dejo para poder que puedan descansar, qué vergüenza. Entonces ahora sí, ahí vamos. No, porque es para eso. No. Espera, yo les pongo aquí. ¿Cómo es? Configuración, así. No. Seleccionar red. No ha llegado esta.
se dejó ir. Se llora y se arranca la. No veo la marca. Tienen el nombre parecido. Yo la vi, yo la vi. Igual de canciones, Es tóxico, pues. Uno en algún momento fue tóxico o es o puede volver a serlo. O Por puede ahora no, volver a por ser. ahora está Un ser descansando. humano es una cosa, uno no sabe cómo que va a reaccionar, hombre tan charro. Por Dios. Por Dios. Liliana, como quieres. Ya no sabe manejar. montar. No sabe montar la motora, una motora grande. Hay que aprender. Es que mire que ya te montas adelante. Porque yo que tengo monté adelante y atrás. Y ella como que esto era todo grande, alta, tiene como El mofre arriba. se quedó. Y hoy la monté adelante y casi no se monta, no sabe montar sola. Hay que montarla más seguido. Y si la novio me la lleve. No, gracias. No, me cae bien. Sí, le dices, pero tampoco. Yo tampoco. Ah, no. Mira, pues como se nos quedó. Todo lo demás nos había funcionado. No tiene conectados sus datos. No me ha querido, ahorita no me ha querido llegar acá, siendo que ya le puse. Aquí le puse, su punto de acceso ya está. Ya aparece. Ah, mira, es que se demoró mucho. Uy, yo ya pensé que se me habían acabado los datos que me tocaba comprar. Se demoró muchísimo en aparecer. El internet a veces, bueno, también es que tenemos abiertas las que me dijo el profesor también, que debo tener en cuenta para entrenar en inglés a través de noticias. La pregunta que mira, le digo que haya una youtuber que es de España que es inglés para Es muy sencilla de agradecer. No, es serio. Del Library Genesis, Bartley. Vamos a ver qué nos tiene de Bartley. Entonces Bartley, esto tiene muchos libros, pero entonces le ponemos como... sí, eso en realidad, cuando ya va a haber profundización se llama es que análisis. Análisis, creo que es así, análisis. Creo que es así. Creo que escribe con Y. Entonces Bartley, elementos de análisis real, este. Entonces viene en inglés. Control más, ese sí se ve muy poquito, ¿cierto? Elementos de análisis real. Introducción al análisis real, pero viene Introduction to Real Analysis. Entonces viene así, hay que escribirlo. Entonces de ahí que otra vez, y este creo que es el que nos gusta, este. Y viene, bueno, lo tiene en formato de Yahoo y lo necesitamos en PDF. Introducción a la tercera edición, Introducción al análisis real. Y ese sí viene en PDF. Entonces le Esta es la coges. tercera edición también. Entonces mira, este. Entonces le cogemos y de ahí que vean cómo se construye de manera axiomática. Entonces yo creo que se vuelve un... Y aquí le da get. GET, get. Descargar. descargar esta. Obtener, creo que es obtener. Lo podemos entender hoy, descargar, ¿sí o no? Sí, porque eso fue lo que hizo. Hizo lo mismo. Como no tiene tantos significados. No, porque descargar es este. Download, sí, from the Desde la. TOR Mirror. De escritorio, ¿no? Desde ahí uno baja libros. ¿Ustedes dónde los bajan? Google. Sí, también muchas veces yo hago así también. Otro camino es ese. Pero estos deben de ser más confiables, son más... Pues no sé, no lo he buscado por Google. Voy a buscarlo a ver. Introduction to Real Analysis. Entonces ahí le construyen el estudio de los números reales en profundidad. Entonces, la introducción de los números reales es axiomática. Parte de unos axiomas que definen a R como campo. Y de ahí infieren todo lo demás. Es una manera de enseñar y así uno entiende eso de logicismo. Entonces el logicismo es como cuando se enseña de esa manera. Solo que eso no es aplicable para los niños. Porque eso simplemente es como unas reglas y ellos los tienen que aceptar. Puede que un niño, de pronto sí, porque un niño a veces le dicen,
vamos a jugar así, las reglas son estas, y él se pone la tarea con la regla. Si las reglas son estas, no se puede pasar de aquí. Nada más, el que gana es el que hace 2 veces, ¿cierto? Si hace 3, perdió. Entonces, y él entiende la regla y la mejor. Así también es lo axiomático. Yo te doy unas reglas para jugar con los números reales. Y de ahí no se puede sacar, de ahí no se puede salir. Es como eso. Los axiomas son como unas reglas para construir el conjunto de los números reales, para jugar con ellos. Para jugar con ellos. Ella lo va a poner aquí. Es como, entonces puede que un niño lo entienda, pero entonces uno tendría que ser como maestro, ¿cómo se lo va a contar? Yo no sé, yo tendría que pensar. Porque yo lo vi es para nivel universitario. No, usted nunca le ha dado clase a niños de primaria. Algunas veces, pero nada más a 1 o 2. Cuando me dicen, sí, mira este. Bueno, hace un mes, como 15 días, a un niño. Lo pasé muy bueno. Sí, pero era un detalle pequeñito. Era sobre división, él ya sabía, solamente quería corroborar las cosas. Entonces aquí está the real numbers. Entonces aquí, de algebraic y orden, las propiedades de los números reales, pero las propiedades algebraicas y de orden, de R. Eso me parece muy curioso en los americanos, porque es las propiedades algebraicas y de orden de R. Raro. Sí. Entonces mire que es la página 22. ¿Cuál es la página? La página 22. Ya les paso también ese libro. Y mire que the real number. Entonces, ¿cuáles son? Y mire, estas son las reglas. Pero mire que las reglas ustedes se las saben en realidad. ¿Qué es A más B igual a B más A? ¿Qué quiere decir eso? Conmutación. Y la suma de 3, ¿puedo sumar primero los dos primeros o los dos últimos? Asociatividad. Para cada A en R existe menos A, o sea, su simétrico, tal que la suma de ellos da 0. Eso es invertibilidad de la adición, o aquí lo llaman el elemento negativo o existencia del elemento negativo. Y A por B es B por A, conmutatividad, pero de la multiplicación. A más B igual a B más A, conmutatividad, pero de la adición. Y después dice, existe un elemento que se denota así, con una barrita, un 1, distinto de 0. ¿Qué es distinto de 0? Tal que él, multiplicado por cualquier real, no lo altera. O sea, él es neutro porque cuando actúa sobre otro, no lo altera, lo deja igual. 1 por A, entonces lo llaman elemento neutro, o existencia del elemento de la unidad, o existencia de la unidad la llaman acá. Entonces la llamaría elemento neutro o módulo de la multiplicación. Y ese permite decir de que todo número real, pero que no sea 0, todo número real, pero que no sea 0, tiene 1 sobre A, tiene inverso multiplicativo, tal que ellos multiplicado da 1. Y después le dice que ese 1 sobre A lo va a denotar en forma de potencia como A a la menos 1. Y después le dice, vamos a denotar a 1 sobre A en forma de potencia como A a la menos 1. Después se lo dice, por aquí en alguna partecita, ya se lo dice, pero eso después. Y después de que esas son las reglas de juego, vienen los teoremas. Y eso sí se demuestran. Y eso es en forma de entregar los números reales de manera axiomática. Es decir, primero te doy unas reglas, axiomas de la adición, A1, A2, A3 y A4, axiomas de la multiplicación, M1, M2, M3, M4, y axioma de distribución, la multiplicación distribuye para la suma. ¿Cierto que sí? Esas 9 reglas. Pero la suma no distribuye. Esa no. Y ya con eso teoremas, y los teoremas que son afirmaciones matemáticas que se demuestran. Afirmaciones que se demuestran, entonces siempre aparece el proof. Para los teoremas aparece el proof. Así. Eso, ya les envío eso. Sí, ahí disculpan. Ya mucha carga, pero ya les voy a enviar el librito. Ahí sí. Se cansa. Se cansa cualquiera. Antes han resistido muchísimo y les agradezco. Entonces aquí les envío Robert Bartley. Abrir. Ahí se lo envío con este texto. Pueden estudiar la perspectiva logicista de la enseñanza de la matemática. Sí, es un ejemplo de la perspectiva.
de la forma lógica, y es que construimos en secuencia. Primero axiomas, luego teoremas. Y va construyendo todos los números, así los va conociendo todos, pero en secuencia. Los va conociendo en secuencia, un cuento, como un cuentico, como una historia, bien hilada. Una historia cronológica, como una historia cronológica, porque cuando es cronológico es, esto ocurrió primero, luego ocurrió esto, luego se me murió. Una línea, eso, como una línea de tiempo. Es mejor decirlo así, como una línea de tiempo. Entonces, ese es el libro. Ahí se los envié. Ahí me disculpan, yo sé que eso es muy pesado, pero son muchas cositas, sí. Sí, profe, tenemos claro ya lo que es. Y todo con el esquema aditivo. Muchas cosas de matemática para construir el esquema aditivo. Muchas cosas de matemática para construir el esquema aditivo. Entonces, aquí les queda así, le queda el cosito, y es que es el esquema aditivo. Yo le pongo a esto un vínculo, pero tranquilos, vayan ya, descansen si quieren, toman algo más antes de... O van y toman por allá, me dio mis palos. Gracias. Profe, voy a comprar la calculadora y yo fui a averiguarla y hay un poco de referencia. ¿Y cuál es? Ah, la que es esta. No, casi No, pero ella viene de... Ah, no, esta es la vieja. Esta es la vieja, la que no. Que es, es la 570. Ahora hay una referencia. Tiene que ver la tecla que está aquí, que tiene derivación e integración. Entonces tiene derivada con respecto a x de una tecla en amarillito. Y en esa misma tecla tiene integral sobre la tecla, integral desde cuadrito hasta cuadrito de. Así. Entonces, porque integra y deriva. Porque esta no integra y deriva. No es 350, esta es la foto de que no es esta. Es más de 350, es 570 creo. Porque creo que no la traje hoy. Bueno, 570, no es 350. Porque esta no vale no 70.000, creo que es 70.000. Vale 130. Tiene más. Y es mejor. No, porque no va a ser la inversión que sea bueno que vaya a servir. Que se haga servir y que lo vamos a utilizar desde ahora. Porque desde ahora ya lo estamos utilizando. Tengo que hacer videos de ¿y cómo se hace con eso? Sí, ¿y cómo se hace con Excel? Porque eso es doble Entonces, sí, ¿cómo se hace con caso? Te pido mucho. Ah, sí, ese es el que quiero leerles. Física cuántica, en cuentico. Estoy leyendo con mi hijo. Noveno. Dios les pague. Muchas gracias, Liliana. Se cuida, donde sigue contando a ver qué pasa con eso.